estén aquí. Yo sé que hubo muchos obstáculos, pero afortunadamente están aquí. Y pues que sigan disfrutando de este evento. Pues muchas gracias y que la inclusión no sea solo un sueño, que sea una realidad en Sinaloa. Gracias. Muy buenos días. Empiezo primero felicitarlos por este evento llamado Primer Encuentro Internacional de Inclusión y Accesibilidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y decía, terminaba la palabra de la doctora yo por todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante más de 10 años en la Universidad Autónoma sobre el programa de Alihuas. Yo quisiera comentarles que efectivamente la inclusión podría ser un sueño en Sinaloa, pero en la UAS es una realidad. En ese sentido, reciban ustedes de nuestro rector legítimo y titular, el doctor Jesús Madonna Molina, su reconocimiento a toda su labor y sobre todo saludándolo de manera muy cordial. Yo quisiera comentarles que también reciban un cordial saludo que hoy es encargado del despacho de la rectoría, el doctor Roberto Lizarra Botero. Yo empiezo diciéndoles que durante todo este año 2024, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha venido realizando trabajos que están en sus funciones sustantivas, que es la docencia, la investigación, el desarrollo de la cultura y sobre todo lo que es muy importante en su plan de desarrollo institucional, que es el eje correspondiente de la educación en la era digital y sobre todo el acompañamiento de los estudiantes. Creo que este programa, como decía la doctora Sayoco, es un programa que pocas universidades de México la tienen. La universidad no únicamente la tiene con calidad, sino la tiene también con una gran cantidad. Yo felicito a todos ustedes, pero me impresiona sobre todo la labor de los apoyadores, los cuales les felicito y seguiremos apoyándolos para cualquier tipo de actividad. Y sobre todo porque se ha venido viendo el trabajo y el esfuerzo, no únicamente de manera cualitativa y cuantitativa, sin hablar de un incremento en una unidad académica, en una zona muy importante, como es el municipio de Navorato, es muy importante. Por eso hoy yo quisiera comentarles que es un gusto saludarlos en este significativo evento en la que hoy se llama Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, en un día como hoy, denominado 3 de diciembre de cada año. En esta ocasión, como ya lo comentaba, celebramos un primer encuentro estatal de inclusión educativa y accesibilidad, organizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Unidad de Bienestar Universitario y la Secretaría Académica Universitaria. A través de un programa, sí, un programa vinculante y sobre todo importante como es el programa de atención a la diversidad, que fue conocida por las siglas adecuadas. De esta manera, la Universidad Autónoma de Sinaloa asume corresponsabilidades y compromisos que establece como un cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas, de manera especial al propósito y la meta del Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4, Educación de Calidad, el cual vela por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y proveer oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Durante el desarrollo de este magno evento, estará la oportunidad de escuchar, ya lo expresaron, las experiencias, reflexiones, innovaciones de los diferentes actores en el proceso educativo, así como también de quienes con el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de esencia de las instituciones educativas como son los estudiantes. Escucharemos durante este encuentro la atención y experiencias de estudiantes, docentes, tutores, padres de familia, madres de familia y representantes de algunas instituciones y organismos de todos los ámbitos y sectores que compartirán en torno a la inclusión y a la diversidad a través de mesas organizadas de las siguientes temáticas.
Inclusión educativa en todos los niveles educativos. Diversidad en el contexto educativo y formación integral. Discapacidad y accesibilidad, tecnologías, metodologías estratégicas para eliminar barreras de acceso y participación. Inclusión social en los diferentes sectores productivos. Mi experiencia como estudiante en relación a la inclusión, espacios para que los estudiantes puedan transmitir su trayectoria formativa y educativa. Estamos seguros que para la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus más de 1.300 estudiantes atendidos por igual en esta unidad regional, más de 3.000 en toda la institución, ¿sí? Como en otras partes se han celebrado y celebrar encuentros similares, será una experiencia que va a ser enriquecedora y de gran motivación y aliento y reconocimiento. Agradecemos a la doctora Nayoco y a todos los miembros de la organización participante y a la gran comunidad del programa de Igual, que desde esta importante labor realizada desde hace más de 15 años, lo que ha hecho posible que la UAS sea una institución reconocida nacional e internacional por tener puertas abiertas para todos y particularmente a quienes revocando adversidades no cejan en su propósito de su formación profesional y para la vida. Sepan que desde la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuentan con todo el apoyo para seguir creciendo y desarrollándose en esta casa de estudios y que haremos lo que sea a nuestro alcance para que puedan cumplir sus sueños de estudiar el bachillerato, una carrera profesional o posgrado en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias y enhorabuena. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme en este día tan especial, el Día de la Discapacidad. Es un honor para mí estar aquí participando con todos ustedes. Yo me llamo Asu Martínez, soy intérprete de lengua de signos. He estado muchos años trabajando en el ámbito educativo, pero también he trabajado en el ámbito de la Guardia Civil, de la policía, de sanidad, de política. He tocado un poco todos los campos, ¿vale? Anteriormente, pero es verdad que donde más años he estado 10 años en educación. Yo comencé trabajando con personas sordociegas, ¿vale? Porque aquí en España, con la ley 27/2007 de la lengua de signos, hemos podido alcanzar el nivel de tener intérpretes de lengua de signos, de mediadores comunicativos para educación y para formación de personas con discapacidad auditiva, ¿vale? Tanto sordas como cualquier tipo de discapacidad auditiva, cualquier grado. Y con sordoceguera también, porque aquí la sordoceguera tiene también un peso importante. Entonces, a mí me gustaría comentarles sobre todo mi experiencia con la lengua de signos latinoamericana, especialmente latina, porque el año pasado tuve un alumno sordo de Paraguay. ¿Qué pasa? Que como ustedes saben, la lengua de signos es diferente en todo el mundo, cada país tiene el suyo, e incluso en la misma región, pues en la misma nación puede haber, según la región, puede haber diferentes lenguas de signos. Aquí se llama lengua de signos, pero sé que allí se llama lengua de señas, pero bueno, viene a ser lo mismo todo. Y es verdad que al principio fue un poco una barrera el tema de decir, bueno, vamos a ver cómo nos comunicábamos más en un sistema de signos internacional, que ustedes también a lo mejor han escuchado hablar de él. No llega a ser un sistema universal tampoco, sino que te adaptas a la cultura de la persona con la que hablas y la persona se adapta a la tuya. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Siempre es muy visual, no sé si me llegan a ver bien, pero cuando aquí en España, por ejemplo, decimos comer, porque cogemos mucho la comida con las manos, en China decimos comer, porque usamos los palillos. Entonces, es cuestión de adaptarse a la persona y que la persona pueda adaptarse a ti. Yo también he tocado ya todas las áreas educativas, he tocado educación infantil, he tocado discapacidad intelectual con sordera, con sordoceguera. He tocado también educación primaria, educación secundaria, lo que aquí es formación superior. Bueno, primaria, educación superior, la universidad también. Y es verdad que por suerte, y esto ha cambiado en los últimos años, las personas sordas han podido coger mucha fuerza con el movimiento asociativo.
pero también es verdad que durante muchísimos años han sido muy invisibles. Aquí la lengua de signos ha costado mucho que llegue, muchísimo trabajo, le tenemos mucho cariño y mucho valor. Ya es una de las lenguas oficiales de aquí. Tenemos dos, la lengua de signos española de España y la lengua de signos catalana, porque aunque Cataluña está en España, pero tiene la suya propia. Yo cuando he viajado por España me he dedicado mucho también a recorrer asociaciones de personas sordas y a conocer a personas sordas de cada región. Y he encontrado muchas diferencias, aunque también es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten hoy en día compartir muchísimos signos, muchísimas señas con muchísimas personas. Antes de esta tecnología, antes de WhatsApp, antes de Facebook, antes de todo lo que son las videollamadas, como ahora, por ejemplo, para compartir un signo tenía que ser en una región chiquitita. Entonces, entre ellos se ponían de acuerdo. Pero ¿cómo se ponían de acuerdo con otra región? Pues viajando prácticamente. Y es verdad que las personas sordas y con discapacidad auditiva tienen una capacidad visual y de adaptación maravillosa, la mayoría. Yo he estado escuchando la conferencia anterior y es verdad bueno, que el latiológico, que es el abecedario, ¿no? El A, B, C, todas las letras, cada país también tiene las suyas. Sí que es verdad que encontramos algunos países que en lugar de una sola mano utilizan las dos. En España se usa una solamente, la dominante, ¿no? Entonces, si después quieren, pues podemos aprenderla de aquí, aunque no es que les vaya a ser especialmente útil. Pero como curiosidad, pues hombre, siempre viene muy bien. Sí que es verdad que hay algunos signos que sí que se utilizan más a nivel internacional. Son muy poquitos, pero les animo mucho, mucho, mucho a ver hoy en día si tienen las plataformas para ver películas, pues hay un montón de películas que podemos encontrar. Yo quizás destacaría la película de Coda, porque Coda significa, es un término que nació en Canadá y significa hijo oyente de padres sordos. Yo he trabajado también con codas y la verdad es que quizás son las personas que, cuando hablamos de las personas sordas, que sí, que tienen sus necesidades, que tienen sus barreras, que tienen sus problemáticas por su discapacidad, es cierto que nadie piensa en los hijos oyentes de estas personas. Es decir, cómo aprenden el lenguaje, porque su lengua materna normalmente es la lengua de señas. Y el lenguaje oral normalmente en estas casas suele quedar más apartado o en un segundo plano. Sin embargo, lo acaban desarrollando perfectamente normal. Son personas bilingües que tienen mucha riqueza cultural porque comparten la cultura oyente y la cultura sorda. Y la película de Coda sí que la pueden encontrar en muchas plataformas gratuitas. Y estoy segura de que les gustará, porque un signo, por ejemplo, que se ve mucho y que me gustaría enseñarles, ya que sé que ustedes a lo largo de estas jornadas van a aprender muchas lenguas de señas que seguramente les será de mayor utilidad que las de España, porque aquí en España también tenemos nuestras propias diferencias entre nosotros, pues a mí me gustaría mucho enseñarles este signo de aquí, ¿vale? Que es un signo que muchas veces se atribuye bueno, un signo de música rock, pero realmente la música rock sería sin el pulgar, ¿vale? Esto sería una música rock y otros muchos significados que dependiendo de la zona del cuerpo, pues cogen otro significado diferente, pero cuando lo tenemos así, es un signo internacional, este sí que les vale en prácticamente cualquier parte del mundo y significa te quiero. Y voy a explicar brevemente el por qué, ¿vale? En la lengua de señas americana, porque este signo es americano ya que significa I love you, tenemos la I, tenemos la L y tenemos la U internacional, entonces lo juntan todo en un mismo signo y cuando hacen este signo de aquí, esta seña, significa toda esa frase. A mí lo que me gustaría destacar que quizás del trabajo de intérprete lo que es más complicado es que las personas oyentes no nos damos cuenta, pero hablamos muy mal, hablamos muy mal, hablamos muchas veces con dobles sentidos, no terminamos frases. Voy a poner un ejemplo sencillo, cuando te dicen, bueno, y todo esto y tal, ¿qué significa el y tal? No tiene una traducción, ¿vale? No la hay. Es cuando le dices y tal a la persona sorda, te dice ¿y qué? Porque no entiende, ¿no? O cuando te dicen expresiones, pues aquí en España tenemos muchísimas frases hechas y la gente es muy dada a utilizarlas muchas veces, como eres más pesado que una vaca en brazos, y cuando
se lo intentas interpretar a la persona te dice, qué vaca. Digo, no, es una expresión, quiere decir que eres muy pesado. ¿Vale? Entonces, hablamos muy mal, dejamos frases sin terminar, usamos muchos dobles sentidos, decimos cosas que en verdad no estamos queriendo decir eso, porque el tono de voz tiene muchísimo que ver cuando decimos cosas como, por ejemplo, sí, 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 claro, pero en verdad estamos queriendo decir que no y le decimos que no a la persona sorda y la persona sorda dice, pero se está diciendo que sí con la cabeza. Digo, no, pero es un tono que tú no puedes percibir, pero está queriendo decir que no. Y así hay muchas confusiones cuando hablamos con las personas sordas, sobre todo con el tema de, no, es que me van a leer los labios. Bueno, ya supongo que les habrán avisado que una persona sorda no se adivina y nadie nace sabiendo leer los labios. Es un trabajo muy costoso a nivel mental, muy agotador y muy confuso, porque hay gente que vocaliza muy mal, porque hay gente que habla muy deprisa, hay gente que habla muy despacio. Y entender exactamente, pues pueden entender un 20, un 15%, quizás un 30%, aquellas personas que tengan más habilidad en la lectura labial, pero es muy complicado. Ustedes prueben a sí mismos a hablar con otra persona sin voz y verán que a no ser que entiendan el contexto, pues las típicas palabras de hola, sí, vale, o cosas así muy cortitas y muy breves las pueden entender, pero una conversación es realmente complicado. Y debo destacar que al menos aquí en España con el tema del COVID ha sido muy duro para las personas sordas y para las personas sordociegas, quizás incluso más, porque las personas sordas han estado muy, muy, muy limitadas debido a las mascarillas, que ya no es por la lectura labial solo, sino porque te tapa media cara y la expresión facial es muy importante. Y cada vez que conseguían que entrara un intérprete, porque claro, había que entrar de uno en uno en sanidad, bueno, en sanidad y en casi cualquier sitio en la época de la pandemia, las personas sordas tenían que ir solas y ha sido un momento de inflexión mucho para la comunidad sorda, realmente ahí lo pasaron muy mal, estuvieron muy incomunicadas, tenían que comunicarse por escrito y resultaba muy complicado. Las personas además no tenían paciencia, la mayoría, especialmente en sanidad que estuvo saturada en esa época. Y conseguir que entrara un intérprete a mí me costó, en alguna ocasión lo conseguí, pero encima tenía que ir con la mascarilla y resultaba muy complicado. En educación pasaba exactamente lo mismo. Comenzamos con las plataformas como Teams para poder dar las clases online y sin embargo, como saben, se enfoca mucho, cualquiera de estas plataformas online enfoca a la persona que habla porque recoge la voz y entonces te la pone grande en la pantalla. Sin embargo, la persona que no habla, como era yo, que era la intérprete, era un cuadradito así de chiquitín en el cual la persona sorda tenía que buscarme. Durante años hemos peleado los intérpretes para que en la televisión, en las noticias, se nos pusiera más grande y se pusiera subtítulos y sin embargo cuando llegó la pandemia todo esto murió porque ni subtítulos en las clases ni la intérprete se la podía fijar o hacer más grande. Al final las personas sordas, muchas, perdieron varios años educativos ahí porque llevaron un retraso importante porque no podían acceder a la información. Y claro, al final era una sobrecarga para el alumnado sordo. Es verdad que en las etapas de infantil, bueno, fue más liviana la cosa, pero en las etapas superiores fue un real problema. Y bueno, con las personas sordociegas suelo decir que, que lo natural es conocer muy poquitas o ninguna. Yo en mi caso sí conozco muchas, porque hay más de las que pensamos, pero es verdad que fueron las personas más afectadas, porque una persona sorda puede alejarse de las aglomeraciones, pero una persona sordociega ni siquiera podía salir de casa porque siempre necesita un acompañante y siempre todo tiene que ser mediante el tacto, si va sola, entonces al final se contagiaban y no podían ir al médico, al final era un círculo vicioso. Yo en mi caso perdí 2 personas sordociegas a las que les tenía mucho cariño en la pandemia y fue a raíz del contacto, de que les traían la comida a casa y ellos, ante la desinformación de saber que se tenían que desinfectar y de que no había tocado y demás, pues resultó un problema bastante grave. Pero bueno, cualquier cosa que me quieran preguntar también, se oye un ruido de fondo, no sé, ya está, ya no se oye. Bueno, esto es un poco el resumen de los últimos años, ¿vale? Sí que destacar que
quizás la parte más productiva de los últimos años ha sido sobre todo las etapas de infantil, porque permitían a todo el alumnado, a todo el grupo, a todos los niños pequeñitos aprender la lengua de signos, que la aprendían con una facilidad asombrosa. Y cogí una filosofía distinta como intérprete ahí en la etapa de infantil, porque antes era como, bueno, yo tengo que estar para que la persona se entere, pero en infantil que te lo permite, porque no es tanto lo que aprendes, sino el comunicarte y el desarrollarte como persona, nos permitió mucho en esta escuela el trabajar con todos los alumnos para que aprendieran a comunicarse con la persona sorda, con la niña sorda. Y yo acabé pues intentando fomentar y lo conseguí en el profesorado, en el profesor en este caso que era el tutor y en el resto de profesores especialistas que había con ellos, que lo importante no es que yo estuviera, sino lo importante es que yo no hiciera falta el día de mañana. Es decir, que no haga falta un intérprete en el aula porque todo el mundo sepa comunicarse en lengua de signos, que es algo que no cuesta tanto, que simplemente requiere más voluntad y un poquito de ganas y de esfuerzo más que de conocimiento, porque al final las personas sordas comparten contigo su lenguaje, ya que son ellas las que tienen la necesidad de comunicarse. Y bueno, conseguimos que toda la clase a final de curso, la nena estuviera completamente integrada, se comunicaba con todo el mundo en lengua de signos, las clases se daban en lengua de signos y en lengua oral, eran bilingües y les ayudaba mucho a expresarse, a comunicarse. Yo creo que fue una experiencia muy bonita. Y el año pasado, cuando tuve la oportunidad de tener una alumna rumana, que su lengua de signos también era distinta, y un alumno de Paraguay, la verdad es que ahí el sistema internacional nos acercó mucho, 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 mucho. Fue una forma de comunicación muy cercana porque tú te tenías que adaptar mucho. Cuando algo no lo entendían, tenía que intentar hacérselo entender, ya sea por escrito, ya sea con dibujos, ya sea con dramatización y un poquito de teatro, y al final te haces entender. Pero lo más bonito quizás y lo más difícil del ámbito educativo, al menos aquí en España, es que el profesorado la mayoría de veces no sabe ni siquiera que es una persona intérprete, y eso que lo ven en las noticias lo ven miles de veces. Sin embargo, no saben realmente cuál es tu función, ni saben hasta dónde, ni saben si eres profesor. A mí me ha pasado muchas veces que me han cogido y me han dicho, explícaselo tú. Y le he dicho, pero yo no se lo puedo explicar porque yo no soy el docente. Y muchas veces eres invisible. Cuando hay un cambio, hay una excursión, hay un examen, no te avisan porque no eres parte del cuerpo docente y llegas allí y te encuentras la sorpresa, que a lo mejor ni están en esa aula y tienes que estar yendo detrás de ellos buscándolos. Es quizás esa figura la que todavía aquí en España tenemos que trabajar, pero yo he visto que en Latinoamérica sí que la tienen muchísimo más trabajada, que muchas de las investigaciones que he encontrado sobre la lengua de signos en distintas etapas educativas parte de Latinoamérica, y para mí es un gran orgullo poder dar mi punto de vista y que por favor pregúntenme las dudas que tengan, porque de verdad que con esto ya me despido de ustedes porque sé que se me acaba el tiempo. Pero de verdad ha sido una experiencia gratificante y espero que puedan disfrutar muchísimo, ya no solo de estas jornadas de la lengua de señas y de las personas con discapacidad auditiva, sino en general tengamos en cuenta que la discapacidad no es más que capacidades distintas que se van desarrollando a lo largo de la vida. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, maestra Asunción. Un saludo desde México, Sinaloa. Por allá pues comenta que es por la tarde, ¿no? Estamos trabajando por la tarde ya con usted, aquí por la mañana. Bien, pues agradecido de escuchar sus experiencias, ¿verdad? Pues usted es psicóloga e intérprete de lengua de signos en España. Esas experiencias que pues todos estuvimos viviendo en el transcurso de la pandemia, esa situación tan complicada, ¿no? De quedarnos en casa y que pues de alguna manera, ¿no? Se nos fueron desfasando algunas situaciones desde las cuales no estábamos preparados para enfrentarlas en ese momento, ¿no? Entonces, todo esto pues hay que seguirlo retomando, hay que seguir compartiendo experiencias, por eso la importancia, ¿no? De escucharnos y ver qué estamos haciendo en las instituciones y desde ahí empezar a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Que es muy importante. ¿Ha estado trabajando también con docentes en el hecho de la capacitación? Eh, Ah, ok.
He estado también en cada centro que iba, daba lengua de señas, daba talleres de sensibilización sobre las personas sordas, la comunidad sorda, la lengua de señas, enseñaba lengua de señas también, porque es súper Ok. importante que el alumnado no se sienta solo. Es decir, por tú tener un alumno, un único alumno en un aula oyente, no puedes esperar que siempre dependa del intérprete, porque al final lo sigues dejando solo. Aquí en España se Sí. dice que eso sería integración, porque está dentro del aula oyente, pero la inclusión es que todos se puedan comunicar con él, es eliminar esas barreras. Entonces, era imprescindible, imprescindible siempre enseñarle un poquito a cada uno y luego ya que él fuera haciendo sus amistades, sintiendo esos vínculos. Y al final la gente se interesaba, porque es verdad que la lengua de señas es súper interesante, es preciosa y yo animo a la gente a que pruebe, a que experimente, a que no tenga miedo de no saber palabras, de no saber, porque es más la intención que lo que se dice siempre. Sí, así es, pues la intención, ¿no? De que todos los que estemos como parte de un contexto educativo, pues tengamos esa actitud favorable, ¿no? Para aprender la lengua de signos, ¿no? En este caso, ¿no? Incluso aquí lo comentamos muchos, estamos en un departamento, pues prácticamente enfocado en este sentido, ¿no? Pero sí esa necesidad, incluso del aspecto emocional, en el cual estamos afectando a un estudiante cuando no tiene esa oportunidad, esa posibilidad de saber que se puede comunicar con cualquiera en el interior del aula, ¿no? Entonces, Exacto. eso es parte importantísima. Si algo tenemos que trabajar es en ese sentido, ¿no? El aspecto emocional para que ellos, a partir de esa confianza y ese control que podamos tener en las aulas, sientan esa oportunidad y al final de cuentas, esa necesidad, ¿no? De saberse escuchados y saberse incluidos dentro de un aula. Sí, maestra, bueno, principalmente felicitarla por esa labor tan maravillosa que está realizando. Yo tengo un amigo que está estudiando para ser intérprete aquí en Cartagena y realmente sé que es una labor maravillosa la que ustedes están haciendo. También estoy buscando la forma de aprender porque siento que nosotros como profesionales debemos empezar aprendiendo para poder como quitar esas barreras en torno a la atención. Sí, muchas veces nos vemos limitados porque nos llegan a consulta y no sabemos, quedamos paralizados, necesitamos de pronto de la ayuda de alguien y eso pues también obstaculiza un poco el proceso, sobre todo en la atención psicológica. Bueno, con relación al tema que usted mencionaba de que en cada región, en cada ciudad o país es muy diferente los signos para poder comunicarse. ¿Qué consejos daría usted como para que la persona se prepare y de pronto se enfrente pues a toda esta diversidad? Pues es muy buena pregunta, es muy buena pregunta porque quizás ese fue mi mayor miedo al empezar, porque claro, uno empieza pensando que esto es igual en todas partes y cuando te vas dando cuenta de que no, te asustas porque dices, llegaré a saber adaptarme, ¿no? Y no es tanto aprender vocabulario, la lengua de señas y la lengua de signos tienen en común que, como hablábamos antes, es más importante la intención. Yo, por ejemplo, estuve en el País Vasco, que es una región del norte de aquí, y yo pertenezco a la región del sur. Entonces, parece que no, pero la diferencia es varias horas de coche. Pues cuando subí arriba, aquí en mi localidad, se dice, por un ejemplo, ¿vale? Se dice nombre. Pero en Murcia, que solo está a media hora en coche, se dice nombre, que es diferente. Pero en el País Vasco se dice nombre y yo esto no lo entendía. Entonces yo cuando llegué allí, claro, yo decía, es que mi nombre es Asun y me decían, no sé qué me estás diciendo, ¿no? Y yo le decía, vale, pues prueba así, pues mi nombre o yo, y me decían, no sé, no sé, ¿no? Y ellos me hacían así, digo, no sé qué es esto. Y entonces me lo explicaron con, pues eso, con teatro. Y es que resulta que aquí esto era nombre por el babi del cole. En el colegio los niños pequeñitos se ponían un babi y el nombre siempre estaba en este lado de aquí. Entonces entendí que si ampliamos un poco la mente y cuando no entendemos algo, preguntamos, ¿y eso qué es? Aunque no sepas el qué de aquí, por ejemplo, aquí es qué, pero tú puedes decirle eso, ¿qué es? Y con tu cara ya van a saber que estás preguntando y ellos te lo van a explicar. Quiero decir, no, las personas sordas tienden a explicar, porque como resulta que la lengua de señas cambia en cada zona,
ellos están muy acostumbrados a decirte, bueno, si no lo entiendes así, lo entiendes así, y si no, te lo deletreo, y si no, pues te lo dibujo. Pero al final, aprender es muy posible. Lo que sí que recomiendo siempre es tener algunas personas sordas o intérpretes con las que comunicarse, porque no vale Internet. Internet te puede enseñar 4 palabras que te puedan valer, pero nunca vas a saber si las haces bien si no las practicas con otra persona. ¿Quién mejor que una persona nativa en ello o que trabaje de ello para aprender? Yo animo a que la gente no tenga miedo, toque a las asociaciones porque te abren la puerta, toquemos a las personas sordas porque están deseosas de comunicar. Como ellas mismas dicen, tienen hambre de comunicación, que lo dicen así aquí en España, tenemos hambre de comunicación. Y animo sobre todo a animarse a compartir. Compartan signos, compartan señas, porque al final te haces muy hábil. Aunque tú no sepas, si yo, por ejemplo, en Alemania, yo no sé cómo se dice cerveza, que aquí se dice cerveza, pero hice así y todo el mundo entendió lo que yo estaba diciendo. Es decir, porque esto es para la jarra y no puede significar otra cosa en ese contexto. Entendamos que podemos comunicarnos si nos volvemos un poco más niños, como cuando ellos juegan. No tengamos miedo, que al final nos entienden más de lo que creemos. Bien, muchas gracias, maestra Martínez Sánchez. Agradecido también por la pregunta, ¿verdad? Y la participación. Si no hay otra, de momento, otra participación por parte de las personas que estamos conectados y están ahí de manera presencial, maestra, nos permite un momento para presentar a la siguiente ponente y luego seguimos interactuando en lo posible. ¿De acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. No sé si estemos listos con la maestra, la doctora Carolina Valdés. Por aquí la escuché hace un momento, pero no sé si esté todavía en línea. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Maestra Carolina, doctora. Sí, ¿Qué tal? permítame, por favor. Bien, vamos a presentar a la doctora Carolina Valdés Montero, nuestra siguiente ponente. Ella es profesora investigadora de tiempo completo, nivel 1 de la licenciatura en enfermería por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con maestría y doctorado en ciencias de la enfermería con mención magna cum laude. Cuenta con artículos y capítulos de libro en revistas prestigiosas. En el año 2022 se le otorgó la medalla Lore de la Vega por ser mujer destacada en la categoría de la ciencia. También recibió reconocimiento por su excelente participación en investigación por la Sociedad Internacional de Honor de Enfermería y participa actualmente en proyectos de investigación de la Federación Mexicana de Escuelas de Enfermería. Además, forma parte de la red de investigación en sexualidad responsable y de la Internacional de Drogas. Bien, doctora, tiene usted la palabra, ¿nos puede compartir sus experiencias, por favor? Adelante. Sí, muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación a este, pues, importante foro, que me parece estupendo que se incluya para intercambiar, pues, estas experiencias. Me gustaría compartir una presentación, pero no. Muchísimas gracias. Pues antes de iniciar, quiero agradecer muchísimo la invitación a participar en este primer encuentro internacional de inclusión y accesibilidad que pues muy acertadamente la Universidad Autónoma de Sinaloa pues promociona, ¿no? Y hace este gran trabajo que de verdad me parece fabuloso y sumamente necesario empezar a hacer como estas sinergias en diferentes sectores y en diferentes inclusive países. Bueno, pues voy a presentar algunos elementos acerca de neurodivergencias y cómo estamos en torno a la educación superior. Coloco en la presentación a la doctora Edilaine Gerardi Donato, que ella se encuentra en la escuela en la Universidad de Sao Paulo. Ella es mi orientadora del postdoctorado y actualmente nos encontramos haciendo un proyecto de investigación enfocado justamente a las condiciones psicosociales en torno a discapacidad, específicamente a neurodivergencias, y bueno, ahorita les hablaré un poco más de ello. Siguiente, por favor. Bueno, el paradigma de la neurodiversidad, específicamente hablar de neurodivergencia, este es un término que se ha acuñado actualmente
y que pues justamente lo que buscamos a través de este nuevo paradigma es empezar a hablar sobre diversas condiciones neurológicas, como lo es el espectro autista. Personas que se ubican dentro de este paradigma o dentro de la neurodivergencia, hace énfasis al aspecto del proceso cerebral, en el cual hay información que esta se procesa de manera diferente, a la cual pues esta no es típica, que las mayorías, ¿no? Entonces hablamos específica de neurodivergencias, la cual esta también nos habla acerca de estas variantes alternativas de la neurología humana, y lo cual esto constituye pues una discapacidad en el mundo o en el contexto, dadas las demandas que nos solicitan socialmente en el sentido de ver estas condiciones neurotípicas. Aquí les muestro una imagen de las diversas neurodivergencias que se colocan no solamente en el autismo, ¿no?, sino también otras condiciones como es la dislexia, el síndrome de Down, aspectos como el déficit de atención y hiperactividad y algunas condiciones de la salud mental. Las personas defensoras de este paradigma de la neurodiversidad señalan principalmente que reconocer estos aspectos como diversos de la mente humana, y lo cual nos invita a enfocarnos en las adaptaciones de acuerdo a los apoyos y necesidades individuales de todo este arco iris de la neurodivergencia, ¿no? Siguiente, por favor. Como vemos en esta gráfica, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, que, bueno, posiciona el autismo, aunque el autismo pues no es una enfermedad, y ahorita hablaremos acerca de ello, nos marca sobre esta prevalencia, cómo está incrementando de años hacia adelante. Aquí no se ve muy bien la imagen, pero por ejemplo, en los años 2000 a cómo nos encontramos actualmente, ¿no? Ahorita a nivel mundial se espera que haya por cada 36 niños o niñas una persona autista. Entonces, esto hemos visto un incremento muy fuerte, que es un incremento del 317% desde el 2000. Entonces, esto también nos posiciona como profesorado y profesoras en una posición de qué es lo que esperamos en nuestras aulas, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos datos, esperaríamos que mínimamente existiera una persona autista en cada aula. Entonces, esto también para entrar un poco en reflexión en el sentido educativo. También nos dice el CDC que aproximadamente existen más de 6 millones de niños y niñas diagnosticadas con déficit de atención y hiperactividad en los Estados Unidos. Estas condiciones de neurodivergencias tienen a su vez concurrencias, sobre todo ahorita que hablaban en el sentido de la salud mental, ¿no?, como condiciones de ansiedad, depresión, algunas cuestiones también de tipo conductual, que esto a su vez limita o dificulta el acceso a la educación, siendo esta pues un derecho humano, que ahorita también entraremos a profundidad. Siguiente, por favor. Y bueno, es importante hablar acerca del espectro autista, posicionándonos desde un modelo un modelo social, desde el paradigma de la neurodiversidad, y no centrándonos en un modelo biomédico, ¿no? Modelo patologizante, que esto a su vez posiciona a las personas autistas en una condición de discriminación y estigmas en cuanto a su condición de vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autismo, hablamos de una condición, no hablamos de una enfermedad. Hablamos de retos, hablamos de dificultades en relación a su neurodesarrollo, que esto sucede desde que nacemos
o sea, desde que nace la persona autista hasta que muere. Ese tema de autismo infantil, pues ha quedado atrás esa visión más como en el sentido biomédico y posicionarnos más en este espectro autista, más como una condición de vida, ¿no? Hay retos en el sentido de la comunicación y es por ello que se coloca como una discapacidad, porque se requiere definitivamente de apoyo, como son retos en la comunicación, retos en la interacción social, conductas o intereses profundos, que ahora no hablamos de intereses restringidos, como dice el DSM-5, el paradigma de la neurodiversidad habla más acerca de esos intereses profundos que también hace a las personas pues ricas en ese sentido de sus conocimientos y de sus intereses, ¿no? Intereses que son repetitivos, algo que también los caracteriza es la literalidad, por tanto es importante conocer estas condiciones y estas características en el sentido de la educación, sobre todo en la educación superior, que nos ayuda como profesorado, nos ayuda como compañeros y compañeras de personas autistas a comprender pues justamente ciertas conductas y ciertas acciones que pueden hacer las personas autistas. Existen diversas formas de aprender, de moverse y de prestar atención y pues abarcan muchísimas otras cosas más. ¿Seguimos, por favor? Hablábamos de concurrencias, no hablamos ya de comorbilidad, porque comorbilidad es entonces hablar de autismo como un sentido de enfermedad y justo pues decimos que es una condición, ¿no? Un procesamiento del neurológico diferente que no lo hace ni malo ni bueno, simplemente lo hace diferente. Y la concurrencia, pues, se refiere a esta simultaneidad que se va dando entre el autismo y el suceso de otro evento, como ahorita mencionaba, en esta gráfica se presentan 101 estudiantes autistas que justo hablan acerca de estas manifestaciones de concurrencias y las principales que manifiestan justamente es la depresión, la ansiedad, problemas digestivos y algunos que también tienen como concurrencia el déficit de atención, hiperactividad y entre otras, ¿no? Continuamos, por favor. Estas concurrencias pues también nos hace también, posiciona a la persona en mayores retos. En el sentido de los niveles de apoyo, anteriormente, bueno, se sigue hablando todavía acerca de los niveles de autismo o niveles de funcionalidad, que esto hace un lenguaje capacitista, que es el capacitismo, la discriminación hacia las personas que están o que tienen una discapacidad, y se transforma la narrativa hacia niveles de apoyo. ¿Por qué hablamos de niveles de apoyo? Porque el autismo pues es un espectro tiene una variabilidad de situaciones, de condiciones que puede vivir la persona, como estas imágenes que se muestran aquí a través de los colores, como por ejemplo, cuestiones sensoriales, cuestiones de habilidades sociales. Entonces, cada persona puede tener diferentes retos. En la comunicación, inclusive, que ahorita mencionaban algo bastante interesante en torno al lenguaje, ¿no? Hablaban acerca de la lengua de señas, pues en el caso del autismo puede haber personas que sean no hablantes o mínimamente hablantes, y eso no quiere decir que no puedan desarrollar, por ejemplo, aspectos como habilidades sociales a través de su propio lenguaje, que nosotros le hablamos como comunicación alternativa y aumentativa, que es el modo de lenguaje a través de imágenes en el cual se puede dar
en estas condiciones del espectro autista. Y la cuestión sensorial quiere decir, por ejemplo, que una persona que tenga menos retos sensoriales, pero que no hable o que no tenga lenguaje, pues no podemos decir que es menos o más funcional que una persona que sí hable y que a lo mejor tenga mayores retos sensoriales, ¿no? O en el sentido de la autonomía, ¿no? Que hablamos tanto también. Una persona que no habla no significa que no va a poder lograr cepillarse los dientes, vestirse solo, inclusive tomar un autobús. Entonces, estas situaciones nos hacen reflexionar acerca de los términos que utilizamos para hablarles a las personas autistas. Hablamos de autistas porque en las narrativas, en las investigaciones en torno a la condición del autismo, justo se menciona que pues prefieren llamarse autistas que trastorno del espectro autista o TEA, ¿no? Como comúnmente también lo escuchamos. Y es por eso que pues también nos enfocamos en este sentido. Entonces, el espectro autista no es una condición lineal, es una condición que varía y que cada persona pues la hace única. Siguiente, por favor. Entonces, el concepto de neurodiversidad surge para ver estas condiciones con nuevos lentes a través de los cuales las personas que las poseen sean identificadas justamente por sus fortalezas y por sus diversas capacidades, centrándonos en lo que sí podemos hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto es muy importante para la parte educativa. Este es un reporte que hacen esta investigadora Armstrong Thomas, que habla acerca del poder de la neurodiversidad, como hace cerca estos tres enfoques o tres rubros en el sentido del concepto. Primeramente habla que el enfoque de la neurodiversidad para entender e impulsar las diversas potencialidades de la persona, pues en lugar de que nos centremos en sus dificultades, hay que hablar más acerca de esas potencialidades. Otro punto habla acerca de la relación entre las inteligencias múltiples, que pueden ser variables en la cuestión psicoeducativa, en las prácticas pedagógicas, que esto es de mucho interés para los que nos centramos y nos encontramos ubicados en los espacios educativos. Y la definición de nuevas estrategias pedagógicas a partir de este enfoque de la neurodiversidad, o sea, centrarnos en las posibilidades, en sus capacidades y centrarnos en los ajustes razonables y necesarios que requiere, en este caso, esta persona. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué implica la educación inclusiva? Pues es algo retador, ¿no? Sobre todo para los que nos encontramos en estos espacios. Implica el reconocimiento acerca de esta diversidad. Implica generar contextos educativos que permitan proporcionar el aprendizaje a cualquier persona. Y empezar justamente lo que hablaba ahorita la compañera, empezar a derribar esas barreras, ¿no? Para poder ubicar a estos grupos que se encuentran en desventaja justamente por lo que socialmente requieren y empezar a abrir estos canales de proceso a enseñanza y aprendizaje de acuerdo a su neurodesarrollo. Siguiente, por favor. Y bueno, existe esta ley en México para la inclusión de las personas con discapacidad que justamente habla en el capítulo 3 acerca de la educación y habla específicamente de la promoción del derecho a la educación a todas las personas con discapacidad, ¿no? Prohibiendo todas las cuestiones de estigma, discriminación en los diversos planteles o sistemas educativos que se encuentren. Dentro de esta ley hay algo interesante que habla acerca de del impulso que se le está dando a la inclusión de las personas con discapacidad
no solamente en los ambientes básicos, ¿no? Porque ahorita hay un reconocimiento muy fuerte en el sentido de peques, de niñas y niños que se encuentran en espacios educativos básicos, pero conforme van creciendo, esto se vuelve más retador. Entonces, ¿cuántos autistas están en espacios de educación superior? Vemos que están creciendo definitivamente, está habiendo más participación, lo cual es muy bueno, pero ahora viene la reflexión hacia nuestro trabajo, ¿no? Como profesorado y hacia también estos ambientes educativos, sin olvidar a al demás alumnado, ¿no? Entonces, estas condiciones buscan justamente el acceso, ya estamos viendo más personas autistas, no es porque haya más, sino porque ya están estudiando, ya están en estos espacios de educación superior, lo cual es bastante nuevo, abrir estos canales, abrir instituciones como la UAS que se interesa por en este caso, en estas personas que tienen una condición como neurodivergencias. Y bueno, pues aquí viene también nuestro trabajo, ¿no? Nuestro reto. Y buscar justamente los apoyos que son didácticos, materiales y técnicos que deberíamos de también tener pues una fuerte capacitación, ¿no? Saber cómo vamos a empezar a trabajar con estas condiciones, con estas personas que se encuentran en el espectro autista o en alguna neurodivergencia. Siguiente, por favor. Y bueno, existen diversos desafíos en los cuales se enfrentan las personas autistas, como es el entorno social y físico, los estímulos, ¿no?, que se encuentran en las aulas, sobre todo cuando son aulas con bastante alumnado, la falta de apoyo muchas veces adecuado, ¿no?, que hay aspectos como en el sentido más estigmatizantes que vemos, bueno, es una persona autista, seguramente tiene deficiencias, y no nos centramos en sus potencialidades. Nos centramos también en expectativas muchas veces poco realistas, ¿no? También empezar a reflexionar acerca de las potencialidades y de hasta dónde podemos también trabajar. Retos en materia de evaluación, incluso cuando el estudiante domina la materia, esto es algo muy interesante. Muchas veces no anticipamos cómo van a ser evaluados, para cuándo van a requerir sus trabajos, cómo lo tienen que hacer. Entonces hablamos de la literalidad en el caso de autismo y pues surge muchas veces que en la evaluación pues no les va tan bien, justamente porque a veces solemos no ser tan precisos y precisas. La transición a la vida adulta pues requiere un mayor esfuerzo que necesitaría un estudiante promedio definitivamente, ¿no? Entonces, aquí esto es por cuestiones también en términos sociales. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un testimonio, no es un exalumno, es un exalumno que por ahí encontré en la red, no es de la UAS, es de otra, institución fuera del país incluso. Porque en México, pues justamente estamos todavía empezando a trabajar, hay muy poca evidencia en torno a esto, justamente. Y bueno, este testimonio es, ¿qué podría haber evitado mi fracaso académico? Es una pregunta que se le hace a este exalumno. Y dice el diagnóstico, un conocimiento profundo de mí mismo, un apoyo adecuado. El diagnóstico nos puede ofrecer muchas veces muchas cosas, no para etiquetar a la persona, sino para bien buscar qué ajustes son los que necesita en todo su espacio y en toda su trayectoria académica. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una imagen de dos mujeres autistas que hicieron este dibujo y estos relatos. Lo tomé de la red, donde hablan acerca del 3 de diciembre de este año, del Día de la Discapacidad. Y algo interesante que dice dentro de esta imagen, dice, nuestros procesos mentales, tiempos de aprendizaje y necesidades son distintas y muchas veces no podemos acceder a adecuaciones para tener una vida plena. Esta diferencia
hace la diferencia, ¿no? Entonces, justamente hablan de sus demandas, ¿no? De estas necesidades de requerir estos ajustes necesarios para su aprendizaje. Siguiente, por favor. Estas son un par de narrativas que extraje de las madres que hemos entrevistado. Como ya les comentaba, estamos haciendo una investigación en poblaciones de familias neurodivergentes y hablan acerca como de estas necesidades, ¿no? De estas cuestiones un tanto violentas en torno a los aspectos educativos, ¿no? Que aquí, por ejemplo, una madre menciona, ¿no? Fue abusivo en el caso de mi hijo, el maestro, estaban haciendo un circuito y le dice, a ver, pon el color. Y le dice este chico que es autista, no sé cuál, dice, soy daltónico, no veo porque la luz le molesta por las cuestiones sensoriales. Entonces, pues el profesor le dice, ¿qué daltónico vas a ser tú, no? Entonces, esta es una condición también de empezar a visibilizar también las formas de cómo empezamos a generar nosotros nuestro trabajo. Otra madre habla acerca de la experiencia que tuvo, por ejemplo, en el sistema educativo de preparatoria, que a su hijo que es autista, pues lo quisieron extorsionar, y ella dice, ¿no? La secundaria fue muy fea, fue horrible. Tuve que cambiarlo a un colegio porque le quebraron un brazo cuando estaba en la secundaria, ¿no? Entonces es una condición como muy relevante en el sentido también de cómo estamos nosotros formando también a los compañeros y compañeras, ¿no? Que integran estos espacios que deberían de ser seguros para ellos y ellas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les comparto esta guía que es de la USP, es de la Universidad de Sao Paulo, que como les comentaba la doctora Edilaine, que es mi orientadora, me ha compartido, que habla acerca de algunas recomendaciones. Esto es fabuloso porque esta guía la han elaborado los propios y propias autistas, ¿no? Ahora sí que en primera persona, qué es lo que necesitamos, y es algo que pues también nos gustaría empezar a hacer sinergias para empezar a trabajar sobre qué es lo que necesitan nuestros estudiantes autistas. Y bueno, algunas recomendaciones que mencionan en este caso, en esta guía, es al explicar el contenido debemos de asegurarnos que justamente el estudiante esté siguiendo y esté comprendiendo la información, ¿no? No es necesario cambiar tu enseñanza, menciona, solo agregar una o dos aclaraciones para que el alumno pueda seguirla. Las personas autistas también pueden tener grandes dificultades para hablar, que era lo que les hablaba sobre la comunicación alternativa y aumentativa. Entonces tenemos que ser muy específicos, muy puntuales con lo que les decimos, incluyendo si podemos utilizar imágenes, por ejemplo, pictogramas, por ejemplo, historias sociales, que estos pues también necesitamos aprender a hacerlas, ¿no? Para saber si realmente están comprendiendo las instrucciones que estamos dando. Las personas autistas tienen retos también en el sentido de preguntas dirigidas, el hablar en público, responder preguntas rápidas sin tener como ese pequeño o ese momento de reflexión para poder responder. Y una recomendación es evitar interrogar a los estudiantes autistas durante la clase en frente de todos, ya que puede ser muy difícil empezar a formular respuestas, ¿no? Entonces puede causar esto angustia, ansiedad, síntomas depresivos, que justamente hablábamos de estas concurrencias, comorbilidades, o concurrencias, que suceden dentro del autismo. Siguiente, por favor. Estas son otras recomendaciones para el profesorado, ¿no? Que habla sobre pensamientos a través de imágenes, dificultades para relacionarse con otros, y qué actividades, en este caso, nosotros podemos hacer como profesorado. No las voy a leer, pero bueno, aquí vienen algunas de ellas, porque creo que ya me estoy pasando de tiempo. Siguiente, por favor. Este estudio
que les comentaba, hice una búsqueda para saber cómo estamos en México en el tema de la educación superior y en el tema de la neurodiversidad. Y bueno, resulta que esta búsqueda que hice, esta es una revisión de estudios. Me parece que eran 8 estudios, pero esos 8 solamente uno es de México y habla específicamente de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, esto también nos posiciona para las personas que hacemos investigación en empezar a generar estos estudios acerca de estas acciones y estos programas para los estudiantes neurodivergentes. Y bueno, estos son algunos resultados que encontró esta evidencia científica. Siguiente, por favor. Estos son los retos en el entorno a la educación superior. Bueno, hay que pensar la educación basada en el respeto y en el derecho. Hay leyes que apoyan en todos los niveles educativos. Entonces hay que empezar a generar pues ajustes razonables y basados en el respeto y en el derecho. Siguiente, por favor. Estos ya son narrativas de algunas personas autistas que hablaron ya en etapas adultas y justamente hablan de empezar a cambiar la narrativa y empezar a la aceptación, ¿no? Estamos aquí. Siguiente, por favor. Bueno, pues no olvidemos nada sin ellos y sin ellas. Lo importante es también las opiniones de las personas que viven en estos espacios, ¿no?, educativos, que son las personas neurodivergentes. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Seguiremos interactuando en las siguientes actividades que tenemos, ¿no?, en el transcurso de la semana. Y pues en este momento tendremos que pasar al siguiente ponente, ¿no? Muchísimas gracias, estamos en contacto, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con nuestro tercer y último ponente de esta sesión, la maestra Iris Gómez Díaz. Ella es psicóloga con experiencia en la coordinación de proyectos sociales enfocados en la educación de niños, adolescentes y jóvenes. Actualmente se desempeña como psicóloga del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y como líder de empleabilidad en la ciudad de Cartagena. Es voluntaria en diversas fundaciones y hace parte de movimientos juveniles que buscan fortalecer los programas para jóvenes y el cumplimiento de la política pública juvenil. En el año 2019 obtuvo beca de movilidad estudiantil para estar con nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le damos el uso de la voz. 20 minutos. Maestra, por favor, adelante. Listo, bueno, me presento. Mi nombre es Iris Gómez. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad del SINU. Vivo aquí en la ciudad de Cartagena, Colombia. Es un gusto estar nuevamente conectada con la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta vez desde la virtualidad. Les comento, tuve la oportunidad en el 2019, en enero, de ser parte de un grupo de jóvenes que se fue de intercambio a esta maravillosa universidad, en la cual viví una experiencia que marcó mucho mi vida y es por la cual estoy hoy aquí para compartirles a ustedes un poco. Esa experiencia estuvo muy enfocada al tema de inclusión. Yo soy una persona con discapacidad física, movilidad reducida, a raíz de una enfermedad que tuve a la edad de 12 años, un cáncer, un sarcoma de Ewing. De ahí terminé a mis 15 años el tratamiento contra el cáncer y secuelas de esta enfermedad quedó una discapacidad física. Logro ingresar a estudiar psicología, donde me enfrento con una cantidad de desafíos, principalmente el acceso a las aulas, el acceso de pronto a los sitios públicos de mi misma ciudad. Y en este desafío de pronto de no sentirme incluida dentro de mi propia ciudad, dentro incluso de mi propia universidad por tener ciertas limitaciones a espacios, tuve la oportunidad en el 2019, como les comenté, de irme a la Universidad de Sinaloa. Y todo el mundo decía, uy, es que te vas a ir y tú usas muletas, tú no tienes una movilidad al 100%, tú tienes ciertas limitaciones, ciertas dificultades. Mi familia, no en aras de cortarme las alas, sino más bien de cuidarme a mí, me decían, ten cuidado, porque es otro país, otro lugar, de pronto te va a costar adaptarte. Si aquí en tu ciudad se te es difícil tomar transporte, se te es difícil de pronto movilizarte en tu propia universidad, pues de pronto en otra
también va a ser mayor esa dificultad. Cuando yo llego en enero, que ya comienzo a explorar, a conocer, oh sorpresa, o sea, me llevo ese asombro de ver todo ese programa que tienen construido alrededor de la inclusión, y yo digo, epa, o sea, yo tengo que conocer esto, yo tengo que llevarme de aquí ese conocimiento, esa información, esa inspiración y poder de alguna u otra forma decirle a mi universidad y a diferentes entidades en mi ciudad. Hay formas, hay maneras de incluir, simplemente es organizarnos, simplemente es echar muchas ganas a esto también, proponernos realmente como instituciones hacer programas enfocados a la inclusión, ¿sí? Y bueno, ahí conozco que, por ejemplo, para acceder a mi aula, tenía acceso a un ascensor, tenía acceso a una rampa, tenía acceso también a que las clases las podían bajar a la primera planta. Y eso a mí me pareció tan bonito porque yo decía, o sea, que piensen en ti y digan, mira, podemos pasar a adaptar la clase a la primera planta para facilitar tu movilidad. Era como que ustedes van a decir, bueno, en tu universidad no había esto. Bueno, efectivamente en mi sede, mi clase la tomaba en un segundo piso y no tenía como tal ni ascensor, ni rampa, ni nada de eso. Simplemente era subir escalera junto con los demás chicos. ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer con dificultades y en riesgo, lo hacía, pero no era el hecho, o sea, no era el hecho de si podía o no, porque también eso costaba un esfuerzo físico en mí, sino de qué tan adaptado podía estar la institución a las personas con discapacidad. Y yo entonces me planteaba, ¿y qué hace un estudiante en dado caso esté en silla de rueda? Esa también eran otros interrogantes que me planteaba mucho dentro de mi institución. Ya con el tiempo comencé en la universidad a conocer un poco más el campus, a ver cómo dentro del mismo aula estaba adaptado las clases que contaban con profesores de apoyo extra para los docentes. Y yo decía, no, esto es maravilloso. Ustedes no me van a creer, pero hemos tenido casos aquí en la ciudad donde le han dicho al estudiante, ah, es que si tú necesitas adaptación o un docente, eso es algo extra. Sí, algo que tú tienes que pagar extra de tu matrícula semestral. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué le toca al estudiante y por qué la escuela no simplemente busca un modelo, construye un modelo de inclusión verdadera? No es simplemente decir, ay, somos incluyentes porque hicimos una rampa, por ejemplo, somos incluyentes porque tenemos un ascensor acá en la institución, o porque simplemente me pongo la palabra incluyente y ya yo soy una institución. Es realmente demostrarlo, y eso está también desde cómo adapto las clases, desde el talento humano que tengo, cómo lo capacito, cómo oriento todas esas estrategias dentro de mi institución, hablando a nivel educativo de universidad. Y hemos tenido incluso casos de chicos que han dicho, no, imagínate que me presenté a la universidad, pasé, pero me dijeron que no tienen adaptado el material o de pronto el personal. A mí, dentro de mi universidad, me pasó una vez que me acerqué al tema del gimnasio. Quería comenzar a hacer gimnasio. Y la persona que me dijo, es que no estamos preparados. Necesitamos una cantidad de requisitos, me pidió a mí papel, soporte, yo entiendo, yo le dije, te entiendo que necesites estos soportes para yo poder ingresar a hacer ejercicio y es totalmente válido, pero que me digas que no están preparados, capacitados, es que nosotros no somos, ¿cómo les digo? La discapacidad no es algo exento del ser humano, hace parte de la naturaleza del ser humano y siento que eso se nos ha olvidado también. Vivimos y el mundo está diseñado como si nunca pudiéramos tener una discapacidad por algún o Y motivo. Y eso es lo que le pasa a las diferentes instituciones, ¿sí? No están preparadas, sino que simplemente dan esas respuestas como, bueno, sí tenemos un programa, pero no es algo como muy establecido. Si quieres, pues y puedes acceder, pero tienes que pagar extra. Entonces, el ver de pronto en la Universidad Autónoma el programa Adivac para mí fue como que tan innovador. Yo decía, qué chévere. Entonces comencé a visitar las instalaciones, comencé a grabar, a tomar fotos, creo que hice un par de entrevistas
Y yo decía, esto yo apenas llegue a mi universidad, se los presento. Y siempre que tengo los espacios aquí en Cartagena para hablar de temas de inclusión, tomo la universidad y tomo este programa como referencia. Porque a veces nos tomamos como el que no conozco, no sé. Y hay lugares que están haciendo, hay instituciones que están haciendo como ustedes. Y yo le decía a los chicos hace 4 años, cuando tuve la oportunidad también de estar en un espacio así, es que creemos que no estamos haciendo nada o creemos que lo que estamos haciendo no es suficiente o que es normal de pronto esto y se nos olvida que en otros lugares del mundo esto ni siquiera está, ¿sí? Esto ni siquiera está planteado, visibilizado como de pronto lo tienen las instituciones. Yo, bueno, efectivamente tuve la oportunidad de estar en muchas clases, de ver de pronto jóvenes del espectro autista tener sus clases y a mí eso me impactaba bastante porque yo decía cuántos chicos de pronto en mi universidad no son como orientados como deben ser o acompañados, sino más bien son llevados a un área que se llama aprender a aprender, donde es el estudiante el que tiene la dificultad y sí, no es el estudiante, es como el docente adapta, cómo la institución hace el acompañamiento. Entonces ahí en ese también tuve ¿cómo le digo? Tuve esa comprensión también, salir de pronto de esa zona de ignorar muchas cosas. También vi algo que me impactó era que el campus tenía como esta huella digital para las personas con discapacidad visual pudieran movilizarse y eso también para mí fue impactante. Entonces, no solo el programa de igual me mostró, sí, la inclusión desde el preparar a los docentes, la inclusión desde el material que se prepara, sino también desde esa inclusión que va más allá de estos aspectos físicos, sino también culturales, ¿sí? También vi ese tipo de inclusión y ese tipo de acompañamiento. Entonces, eso a mí en particular me impactó mucho y fue como una de las cosas que yo dije, yo me llevo esto para Colombia cuando regrese. Efectivamente, tuve la oportunidad de volver a mi universidad, de continuar mi semestre y una de las cosas que comencé a compartir con mis docentes precisamente fue eso, comenzar a hablar del programa, comenzar a mostrarles los videos, yo les decía, tienen una planta, tienen un edificio, tienen unas oficinas orientadas en esto, ¿qué tal si de pronto nosotros acá nos pensamos algo parecido? Podemos pedir asesoramiento, podemos pedir acompañamiento. Digamos que no tuve como que el programa sea replicado o de pronto, ya yo egresé hace 2 años, así que no desconozco de pronto los avances que tenga mi universidad con relación a esto, pero sí sé que de alguna u otra forma hice esa incidencia y dejé esa huellita de EPA, sí se puede, ¿sí? Podemos generar inclusión y eso es obligación de las mismas instituciones. Cuando yo regreso, que estaba haciendo 7º semestre, me dice mi universidad, mira, ya no vas a tomar las clases en el 2º piso, ya, ahora es en el 1º. Ustedes no van a creer, o sea, pasé 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, para que me dijeran, no tomes las clases en el 2º piso por el tema de tu movilidad, tómala en el 1er piso. Yo quedé como que, bueno, o sea, es un logro, es un logro. Y con esto no quiero decir que de pronto mi universidad no sea incluyente o que de pronto no piense en esto, más bien no se ha enfocado o no se ha preparado como debe ser para estos retos y para estas oportunidades también de brindarle a nuestra ciudad, a nuestros jóvenes en Cartagena, estos espacios de verdadera inclusión y formación. Tuve la oportunidad de participar en la formulación de políticas públicas de juventudes en el distrito de mi ciudad. Y cuando estaban socializando, dijeron, vamos a dar 50 becas a jóvenes con discapacidad. Listo, perfecto, les dije yo, está maravilloso el tema de las 50 becas, pero es que esto no es una solución. Sí, en Cartagena somos más de 2.000 jóvenes con discapacidad y le van a dar becas 50. Y no es el tema de que el joven con discapacidad no puede ingresar a estudiar o a pagar de pronto la matrícula o algo. Es cómo se sostiene dentro de la universidad. ¿Qué pasa dentro de la universidad? Eso es ahí donde está el desafío.
porque muchos pueden egresar o retirarse por estas limitantes, por estas dificultades, ¿sí? Que encuentran que una universidad no está preparada como tal para recibirlo. Entonces yo le decía a las personas, a la oficina de juventudes, mira, lindo eso de las 50 becas y todo, pero afortunados los 50 que se ganan. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa si yo quiero volver a ingresar a estudiar y me encuentro con estas limitantes dentro de las universidades? Entonces, no es simplemente brindar, como les decía yo, soluciones a la ligera y pañitos de agua tibia, sino realmente atacar el problema o la dificultad como tal y darle una solución. ¿Sí? Y yo les planteaba, ¿y qué tal si desde la oficina hacen un acompañamiento a estas universidades para que desarrollen programas fortalecidos, estructurados en el tema de inclusión? Eso puede ser una solución muy buena para ellos. Y que esto, cuando los jóvenes se inscriban, encuentren realmente estos programas que le hagan este acompañamiento. Entonces, desde ahí siento que aún falta mucho por trabajar aquí en mi ciudad. Felicito realmente que ustedes tengan este programa, felicito realmente que lo mantengan, lo saquen adelante, estén cada día innovando, buscando cómo mejorar. Nada, yo desde acá tengo la vocería y el compromiso de seguir llevando estos mensajes a los diferentes espacios en los que participo. Sé que no es algo que se logra hacer de la noche a la mañana, pero si hay una sola persona haciendo ruido, créanme que muchas ya van a comenzar a escuchar y a decir, epa, vamos a prestar atención, y qué tal si nos pensamos también espacios de inclusión para nuestros jóvenes en la ciudad. Entonces, bueno, yo regresé en junio del 2019 súper contenta, recargada. Siento que saqué provecho de mi estancia en Sinaloa y en la universidad como tal, porque son estas experiencias, y sobre todo en mi condición como persona con discapacidad, que llegas y tú dices, yo no pensaba sentirme tan bien recibida como me sentí ahí, y también incluida. Entonces tú llegas y encuentras esto, y eso alimenta mucho el conocimiento, la experiencia, las habilidades y lo que puedas aportar en tu ciudad o en tus diferentes comunidades. Entonces, nada, ha sido una experiencia maravillosa. Espero en algún momento poder regresar y también, bueno, poder de alguna u otra forma replicar un poco de lo que ustedes han venido desarrollando, y por qué no a futuro también poder vincular en temas de colaboración o de cooperación algunas instituciones con este modelo tan bonito que tienen. Y bueno, muchas gracias por este espacio, por invitarme y poder también escucharme. Agradecemos a nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Secretaría Académica Universitaria y luego del programa Atención a la Diversidad, que nos hayan compartido sus experiencias y desde luego quienes estuvieron conectados, ¿no? Muchas gracias y seguimos en contacto.